Buenas noches, mi nombre es Leonel Isidro Martínez, soy estudiante de Ingeniería Industrial para el curso de Física Electrónica, pertenezco al grupo 198 y voy a desarrollar los ejercicios del estudiante 4. Esta es mi identificación. Primero vamos a dar los conceptos fundamentales sobre carga eléctrica. Se llama carga eléctrica la propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerza de atracción o repulsión entre ellas a través de campos electromagnéticos. Los átomos poseen la misma cantidad de partículas con carga negativa, electrones se llaman, o positiva, que somos los protones. Es una propiedad intrínseca de la materia, sin embargo la materia puede cargarse eléctricamente, es decir, puede ganar o perder carga. Así que se puede cargar de forma negativa o positiva. La materia cargada genera un campo eléctrico, un campo de fuerza eléctrica. Las fuerzas electromagnéticas es una de las 4 interacciones fundamentales de la naturaleza. Las cargas eléctricas no pueden crearse ni destruirse. Conforme al Sistema Internacional de Medidas, la carga eléctrica se mide con una unidad llamada coulombos. Una cantidad de coulombos se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por un conductor eléctrico en un segundo. 1 amperio corresponde a 6.242 por 10 a la 18 electrones libres. La carga eléctrica interactúa entre sí de acuerdo a su tipo. Pueden ser positivas o negativas, como una batería que posee un polo positivo o norte y un polo negativo o sur. Las cargas eléctricas de signos opuestos se atraen. Siguiente. La corriente eléctrica. Se llama corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material conductor debido al desplazamiento de los electrones que orbitan en el núcleo de los átomos que componen al conductor. De forma general que la corriente eléctrica es el flujo neto de carga eléctrica que circula de forma ordenada por un medio material conductor. Dicho medio material puede ser sólido, líquido o gaseoso y las cargas son transportadas por el movimiento de electrones de iones. La intensidad de la corriente se mide en amperios. Este movimiento de partículas se inicia una vez que los extremos de los conductos se aplica una tensión externa, como una batería, por ejemplo. Esa tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones que al poseer carga negativa se ven atraídos hacia la terminal positiva. Según su naturaleza, la corriente eléctrica puede ser de varios tipos, los cuales son corriente continua, también llamada corriente directa. Esta consiste en un flujo de cargas eléctricas que no cambian su sentido en el tiempo, es decir, que se producen en base a una diferencia de potencial eléctrico o voltaje, cuyos terminales de mayor y menor potencia no son intercambiables. Dicho de otro modo, su sentido de circulación es siempre el mismo. Ahora sigue la corriente alterna. A diferencia de la continua, se trata de una corriente eléctrica cuyo sentido y dirección varía cíclicamente. Esa corriente se describe matemáticamente por ondas senoidales y en términos energéticos es mucho más eficiente que la corriente continua. Por esta razón se recibe en todos los hogares y en las empresas. También está la corriente trifásica. Es una corriente la más comúnmente generada, que consiste en 3 corrientes alternas idénticas de frecuencia y amplitud, dadas en un orden determinado que se llaman fases. Ese sistema, producto también de los experimentos de Tesla, es sumamente eficaz y por ende más popular en el planeta. Corriente monofásica. Se obtiene tomando una sola fase de corriente trifásica de un cable neutro, lo cual permite aprovechar la transmisión de energía en una tensión baja de 230 vatios. A pesar de que se emplea en muchos países por ser eficiente para hacer operar electrodomésticos, en muchos otros aparatos que requieren potencia eléctrica de alta no operan con ella. Seguimos con la tensión. El término de tensión se refiere al estado en el que se encuentra un cuerpo cuando está bajo la influencia de fuerzas que resultan opuestas. La propiedad de la materia caracterizada por el rechazo de la atracción entre sus partes, de acuerdo a la presencia de protones o electrones. La idea de la tensión eléctrica se asocia a la magnitud que permite indicar la diferencia existente entre el potencial eléctrico que se registra entre los dos puntos. La tensión eléctrica también se conoce como voltaje. La medida es el voltio. El voltaje refleja el número de vatios
de voltios que intervienen en un cierto sistema eléctrico. Es importante tener en cuenta que la tensión eléctrica no está relacionada con la distancia que recorre la carga, sino que está determinada por el potencial eléctrico que existe entre los dos puntos. Tenemos el caso del punto A y el punto B. Si existe una diferencia de potencial entre ambos, pueden unirse a través del conductor por el cual circulan los electrones. Una porción de carga creada por el punto de potencia más alto llega al punto de potencia menor vía del conductor. La corriente eléctrica cesa en el momento en el que los dos puntos logran igualar el potencial eléctrico. A menudo se aprovecha una analogía con la tubería del agua para comprender los conceptos fundamentales de la tensión eléctrica con más facilidad. Tomemos por ejemplo el agua. En este caso su papel lo ocupan los electrones, los cuales deben moverse para realizar un trabajo. Por otro lado, para la propulsión del agua debe existir una bomba, que en el campo de la electricidad puede ser análoga o a una fuente de voltaje, la cual imprime los electrones en cierta presión. Cuando la fuente está apagada no hay flujo de electrones, mientras que en el estado opuesto genera una diferencia de presión, la tensión gracias a la cual se mueven los electrones. Finalmente podemos pensar que un tramo de la tubería se muestra muy estrecho, donde el agua no puede pasar con facilidad. Un circuito eléctrico, una situación similar se da cuando los electrones se encuentran en una resistencia, la cual no les permite continuar avanzando. El manejo de esa tensión requiere múltiples cuidados para evitar accidentes y todos ellos se encuentran adecuadamente documentados y son públicos, de público acceso, tanto para empleadores como para empleados, en los cuales se trabaja con aparatos eléctricos que deben y pueden consultar dichas normas de seguridad. El siguiente es la energía. La energía se define como la capacidad de realizar trabajo, de producir movimiento, de generar cambio. Es inherente a todos los sistemas físicos y a la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, el uso, el almacenamiento y la transferencia de energía. La energía se genera por la atracción y repulsión entre cargas eléctricas. Tiene la capacidad de transformarse en otros tipos de energía, tales como la energía lumínica, térmica o la mecánica. La energía eléctrica se mide en vatios por hora. Resulta de la diferencia de potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Y para dar respuesta a la pregunta que me corresponde para el estudiante 4, dice: ¿existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Pues en resumidas cuentas, la potencia eléctrica es la potencia instantánea generada o consumida de la red, mientras que la energía es la potencia que se consume o se genera durante un periodo de tiempo que queramos, pero siempre se refiere al intervalo de una hora. La energía eléctrica se mide en vatios y resulta de la diferencia de la potencial entre dos puntos que permite establecer una corriente eléctrica entre ambos. Y la potencia eléctrica se mide en vatios o watts, es la relación de paso de la energía de flujo por unidad de tiempo. El concepto de potencia eléctrica o vatios en la práctica es la cantidad máxima de energía de la cual se puede disponer en un momento determinado. Si consumes más de la que tienes contratada, el interruptor se saltará. Eso quiere decir que si consumimos más energía de la que tenemos en el hogar, pues se van a saltar los tacos. Eso es en resumidas cuentas. Bueno, muchas gracias.